Hoy nos metemos de lleno en una historia que tiene todos los ingredientes de un drama, pero con guitarras eléctricas de fondo. Hablamos del conflicto que estalló tras la muerte de un auténtico ícono del rock argentino, Ricardo Iorio, en octubre de 2023. Y esto, va mucho más allá de una simple herencia. Es una batalla pública, a corazón abierto en redes sociales, por controlar su legado. Para analizarlo tenemos un dossier mediático que es un campo de minas, vaya. Declaraciones cruzadas de la familia, el testimonio de uno de sus amigos más íntimos, Beto Casella. La misión aquí es intentar entender qué se está jugando realmente. ¿Es una lucha por dinero? ¿Es la gestión del dolor a la vista de todos? ¿O es una guerra por quién escribe la última página de un artista tan polémico? Vale, pues lo interesante es que este caso es un espejo perfecto de nuestra época, ¿no? Un conflicto que antes se habría librado en despachos de abogados o en la intimidad, ahora explota en Instagram. Lo legal, lo emocional, lo simbólico, todo se mezcla. Vamos a ver cómo el duelo por una figura pública se convierte en un pulso por ver quién se queda con las llaves de su memoria. Y eso, a menudo, es mucho más valioso que cualquier dinero. Vale, pues vamos al origen de todo esto, a la explosión. Todo arranca con algo tan simple y tan potente como un vídeo. En redes sociales. En las imágenes se ve a un hombre, Juan Pablo Rey, en la casa donde Ricardo Iorio pasó sus últimos años. A primera vista, pues podría no significar nada, pero la clave es quién es este hombre. Claro, el contexto lo es todo aquí. Este hombre resulta ser la nueva pareja de Fernanda García, que fue la compañera de Iorio durante casi un cuarto de siglo, los últimos 24 años de su vida, nada menos. Exacto. Entonces, la imagen deja de ser inocente. Para la hija mayor del músico, para Dayana Iorio, ver a un desconocido en lo que ella considera el santuario de su padre, pues es la gota que colma el vaso. Es que la imagen es potentísima, no es un papel, no es un burofax, es la prueba visual de que la vida sigue, y en un espacio que para ella, imagino, debería estar congelado en el tiempo, como un mausoleo. Es la chispa que lo incendia todo. Subraya algo fundamental de estos conflictos modernos. Empiezan por lo visual. No es una demanda judicial que se filtra a la prensa, no. Es una imagen que se comparte, se viraliza y sobre todo se interpreta. Y la interpretación de Dayana es clarísima. Esto es una profanación, una invasión. Inmediatamente el conflicto salta de lo privado a lo público porque ella decide responder donde ha sido atacada, en las redes. Y su respuesta es un comunicado durísimo. No se anda con rodeos. Cito textualmente. Dice: «No tengo ningún tipo de relación con la viuda de mi padre, ni con su pareja». Es una declaración de guerra en toda regla. A partir de ahí, el texto es una escalada. Habla de manipulación, de ocultamiento de la realidad y de traición. Esa es la palabra más fuerte. El lenguaje es deliberadamente moral. Fíjate, no es legal. No está discutiendo el testamento, no. Está emitiendo un juicio de valor. Se posiciona a sí misma como la única guardiana legítima de la memoria de su padre. Incluso, llega a autodefinirse como una mujer de familia profundamente católica, buscando crear un contraste, ¿no? Claro. Se erige como un pilar de la tradición y los valores frente al caos que denuncia. Pero el argumento que me parece central y que eleva el conflicto por encima de lo personal es cuando dice que el mensaje y la obra de su padre no pueden ser poseídos por nadie, ni por motivo económico, ni político. Se presenta como la defensora del legado artístico. Exacto. Y esa es una postura moralmente muy fuerte. Pero aquí es donde el relato se vuelve fascinante, porque si nos vamos a la otra fuerte, a la entrevista con Beto Casella, nos cuenta algo que dinamita esta narrativa. Según Casella, que era íntimo amigo de Iorio, padre e hija no se hablaban en los últimos años. Un momento, para. Me estás diciendo que, según esta versión, la persona que se postula como la guardiana principal del legado no tenía relación con el creador de ese legado en su etapa final? Eso lo cambia todo. Exactamente. Ahí es donde el conflicto deja de ser una historia de buenos y malos. De repente, la pregunta que surge es, ¿se puede ser el guardián de una memoria con la que
presuntamente se había roto el contacto? Esto no invalida sus derechos como heredera legal, por supuesto, pero sí cuestiona la autoridad moral desde la que habla. La frase que ella usa, su memoria descansa al resguardo de aquellos que no lo traicionaron nunca, adquiere una nueva dimensión, ¿sabes? Es una acusación a la viuda, sí, pero con este nuevo dato se puede interpretar de formas muy distintas. Es que la otra cara de la moneda, la que nos presenta Beto Casella, pinta un cuadro radicalmente distinto. Él cuenta que es Fernanda, la viuda, quien le pide que hable porque se siente hostigada por Dayana. Y no desde ahora, sino desde hace tiempo, incluso antes de la muerte de Iorio. Lo que ya cambia el marco por completo. Según esto, el vídeo no es el origen, es solo un capítulo más en una guerra que venía de antes. Casella actúa como portavoz de Fernanda, la defiende a ultranza, la describe como una maravilla de persona que lo contuvo y lo amó durante 23 años, en las buenas y sobre todo en las malas, que con Iorio debieron de ser muchas. Y para complicarlo todo todavía más, no estamos hablando de un simple hijos contra viuda. Hay una pieza más en este tablero que rompe cualquier esquema. Así es. La hermana menor de Dayana, Sofía, se posiciona públicamente a favor de la viuda, de Fernanda, en contra de su propia hermana. Vaya tela. Esto es una bomba en la narrativa familiar. Demuestra que las fisuras son profundísimas y que no siguen la línea de sangre. Tienes a dos hermanas, hijas del mismo padre, en bandos opuestos. Esto nos dice que lo que sea que ocurriera en esa familia fue muy grave. La imagen de esa visión es desoladora. Y me lleva a la frase que utiliza Casella, que creo que resume el sentir de su círculo más cercano. Dice que si Iorio viera todo esto, estaría abochornado, avergonzado, viendo a su familia pelear por un sillón. Es que esa frase, pelear por un sillón, es una metáfora perfecta. No se trata del valor económico del mueble, sino de lo que representa. Es el último lugar donde se sentó, el testigo mudo de sus pensamientos, el trono desde el que impartía su filosofía. Es una lucha por quedarse con el último trozo tangible, casi sagrado de la persona que se ha ido. Esa imagen es demoledora, sí. Sugiere que lo importante es lo simbólico. Pero seamos sinceros, cuando hay herencias de por medio, la sombra del dinero siempre está ahí. Sabemos de qué patrimonio estamos hablando. Casella intenta minimizarlo. Dice que son 2 camionetas y 2 terrenos. Intenta restarle importancia, sí, pero la realidad económica es más compleja. Puede que los bienes físicos sean relativamente modestos para una estrella del rock, pero el verdadero tesoro aquí son los derechos de autor. Iorio fue el cerebro de bandas míticas en Argentina y en todo el mundo del rock en español. De 8, Hermética, Almafuerte. Esas canciones siguen sonando, se siguen vendiendo, y eso genera un flujo de dinero constante. Entonces el dinero es un factor, no podemos negarlo. Es un factor, desde luego. Y aquí hay un detalle legal que es la sal en la herida de Dayana. La justicia ha nombrado a Fernanda García, la viuda, administradora del sucesorio. Esto, para que nos entendamos, significa que de momento ella tiene las llaves de todo. Es quien gestiona las cuentas, quien cobre esos derechos de autor y paga las facturas hasta que la herencia se reparta. Para Dayana, que ya la acusa de traición, esto debe ser como darle el control del tesoro a su enemiga. Es una fuente de tensión brutal. Claro, porque aunque sea una medida temporal y supervisada, en la práctica le da el poder. Y esto lo hemos visto en otros casos mediáticos, como el de Maradona. La batalla por objetos personales, por la camiseta del Mundial o por un pijama, se vuelve tan encarnizada o más que la de las cuentas en Suiza. Es una batalla por la narrativa. Totalmente. Es la lucha por el legado intangible. Los bienes se pueden contar y dividir, pero la memoria es un territorio mucho más salvaje. Y cada objeto se convierte en un arma en esa guerra. La casa, sus guitarras, sus cuadernos. Todo adquiere una carga simbólica que trasciende por completo su valor de mercado. Y para entender por qué este legado es tan potente, hay que recordar quién era Ricardo Iorio. No era un artista pop de fórmula, ni mucho menos. Los clips lo muestran como un personaje único, un renegado, un tipo con un discurso antisistema muy polémico. Lo que hoy llamaríamos cancelable, vamos, pero a la vez tenía una profundidad casi filosófica, una visión muy particular de la identidad argentina. Fue un personaje irrepetible, y Beto Casella jugó un papel clave en eso, porque fue él quien lo sacó del circuito del heavy metal y lo sentó en platós de televisión de máxima audiencia.
Le dio una plataforma masiva desde la que Iorio soltaba sus reflexiones, a veces geniales, a veces disparatadas, sin ningún filtro. Creó un personaje que trascendió la música. Pero, como suele pasar, el personaje público a menudo oculta otras facetas. Y aquí las fuentes nos dan un contrapunto final que es esencial para entender la complejidad del hombre. Efectivamente, hay un testimonio de su ex-manager, un hombre que trabajó con él más de 20 años, y aunque deja claro que no quiere meterse en la disputa, siente la necesidad de defender una parte de Iorio que nadie conocía. Cito sus palabras. Los que no lo conocieron no se imaginan cuántas acciones humanas hizo en privado, sin una cámara delante. Habla de una persona que lejos de los focos era extremadamente solidaria y ayudaba a la gente en secreto. Esa dualidad es la clave de todo. Tenemos al personaje público, rudo, provocador, y luego, según este testimonio, a una persona privada capaz de gestos de una enorme generosidad. Y esta contradicción es en sí misma el corazón del legado que ahora se disputan. ¿Con qué Iorio nos quedamos? ¿Con el polemista o con el benefactor anónimo? Y ambas partes de la familia en disputa probablemente se aferran a la versión que más les conviene, o que mejor conocieron, ¿sabes? Quizás para Diana el legado es su mensaje público, su obra, lo que debe ser protegido de cualquier mancha. Y quizás para Fernanda el legado es el hombre con el que convivió día a día, con sus luces y sus muchísimas sombras. Al final, lo que nos quedó es un drama familiar de una complejidad enorme. Por un lado están los fríos derechos legales, por otro los lazos de sangre que a veces unen y a veces ahogan. Y en medio de todo, chocando como placas tectónicas, las lealtades, las traiciones percibidas, las versiones contradictorias de una misma vida y, no lo olvidemos, el dolor inmenso de una pérdida. El resultado es el retrato de una familia rota por la memoria de un hombre que ya en vida era la personificación de la contradicción. Y esto nos deja con una reflexión final que va más allá de este caso concreto. Cuando muere un artista con una imagen pública tan potente, tan rebelde, ¿quién tiene la autoridad moral para gestionar su legado? ¿La tiene la familia biológica, sin importar si la relación era cercana o distante en los últimos años? ¿La tiene la pareja que compartió el día a día, la intimidad, hasta el último momento? O, y esta es la pregunta que queda flotando en el aire, ¿acaso el legado de un personaje que conectó de una forma tan visceral con miles de personas ya no le pertenece a nadie en particular? Quizás, en última instancia, ese legado es propiedad del público que hizo suyas sus canciones, que interpretó su mensaje y que a fin de cuentas lo elevó a la categoría de ícono.